Tenemos en color azul celeste el valor nominal y en color rojo el reclamo. Me interesa plantear esto porque esta es la situación en términos cuantitativos de la cuestión de los fondos buitres con respecto a las magnitudes de la deuda de Argentina. Lo planteo porque ha habido mucha discusión en torno a esto y aún así falta una barra más, una magnitud más, que es lo que los fondos buitres pagaron para comprar esos títulos. Lo indico con respecto al reclamo del pari passu original, al de MNL, Aurelius y los otros fondos ante el juzgado del juez Griesa. Lo que tienen ellos son títulos públicos argentinos por 428 millones de dólares, que dicen 428 millones de dólares el título, pero que ellos no adquirieron por 428 millones de dólares, sino, según los datos que ellos mismos han planteado para una parte de estos 400 millones de dólares, para aproximadamente 100 millones de dólares, han dicho, no, 200 millones de dólares, han dicho que los compraron por 50 millones de dólares en el mercado secundario de deuda defaulteada después del 2005. Es decir, que ellos pusieron 50 millones y obtuvieron títulos por 200 millones. Proyectado la suma total en Griesa, porque son todos fondos buitres, esta misma condición nos lleva a que pagaron, si hubiera otra línea más allí de cuánto pagaron 100, tienen títulos que dicen 400, pero reclaman 1.600, por eso el reclamo es del 1.600% sobre lo que pagaron. Porque vendría a ser que pagaron solamente un cuarto, es decir, los títulos que tienen son un 400% de lo que pagaron en valor nominal y reclaman un 400% más. Esto construye el 1.600 del reclamo original ante Griesa. Digo esto porque este reclamo, sé que muchos de ustedes son abogados y sé que esto es de público conocimiento, pero quiero dejarlo en claro nuevamente. El escándalo de la interpretación que los fondos buitres inventaron y plantearon ante el juez Griesa, y el juez Griesa, la segunda instancia, y después por su inacción, la Corte Suprema, convalidaron de los títulos de deuda. ¿Qué tomaron? Esos 400 millones de dólares en títulos tienen una cláusula que es la llamada cláusula pari passu. ¿Para qué fue pensada la cláusula pari passu? La cláusula pari passu, cuando se emitía un título de deuda, se le incluía la cláusula pari passu y todo el mercado entendía que eso quería decir que si se emitía un nuevo título de deuda para tomar más dinero prestado, esa nueva deuda no podía tener prioridad, mejores condiciones en el pago que la deuda anterior. Era un principio, digamos, de ultraactividad, era para el futuro, pero se decía, no se va a poder emitir ningún título de deuda y tiene derecho a accionar el poseedor de estos títulos de deuda emitidos en el momento 1 contra la deuda y el país que si emite títulos en el momento 2, que lo que dicen ese título es páguese primero a esta persona. Lo que no planteaba la condición de pari passu, y nadie en conocimiento de la cuestión, nadie desde el sentido común, y menos todavía desde el conocimiento, por su práctica cotidiana en el sector financiero, podía pensar que si un país caía en default, esa cláusula pari passu iba a poder interpretarse como que el país no podía pagar a quien aceptara una reestructuración sin pagarle primero al que no la aceptaba. ¿Por qué? Porque de ser así, es imposible reestructurar una deuda. Si eso quiere decir pari passu, entonces es una prohibición de reestructurar una deuda en default. Lisa y llanamente. Porque si yo emito un título de deuda que dice que en caso de entrar en default, cualquier poseedor de ese título me puede reclamar el 100% sin someterse a ningún proceso de reestructuración, incluso tiene prioridad, pari passu, malentendido,
ante cualquiera que sí acepte una reestructuración y que comience a cobrarla, entonces ningún poseedor de ese título va a aceptar ser reestructurado, va a aceptar ni quita ni extensión de plazo, porque dice, con este título tengo la acción de oro. El país nunca, con un solo título, por $1, va a poder reestructurar su deuda. Primero me tiene que pagar el dólar, más punitorios, más intereses vencidos. Es decir, que prohíbe, como si por ley se pudiera abolir la ley de la gravedad, prohíbe algo que es básico en cualquier sistema financiero y en cualquier préstamo, sea privado o público, que es que prohíbe la posibilidad de su reestructuración. Entendemos y comprendemos todos que ningún título puede contener las condiciones de esa reestructuración, pero no la puede prohibir. Porque si un país cae en default y no puede reestructurar su deuda, lo que está haciendo es condenado a vivir en default. Es decir, que esto va contra la más básica comprensión de cómo funciona el sistema financiero. Esto no lo podría hacer ni un banco, ni una pequeña financiera. No lo podría hacer tampoco una compañía, emitir un título de deuda que diga, con este título yo no puedo reestructurarlo, porque siempre te voy a pagar a vos como dueño de este título antes que a cualquiera que acepte la reestructuración, y todos juntos y en efectivo. Es decir, es tratar de abolir por ley lo que significa la más básica y obvia de las lógicas de cualquier sistema financiero. Más aún, un sistema de endeudamiento de un país soberano. Todavía más. Es decir, que esto es lesivo, no solo de lo que sería una justicia general, de lo que sería incluso un sistema que contemple la situación de un país. Es una cláusula que si alguien la escribió pensando esto, lo que estaba haciendo era desconocer completamente cómo funciona el mismo sistema. Es decir, por contraposición, por el absurdo, que nadie que escribió esta cláusula pari passu estaba pensando que para lo que lo estaba escribiendo era para esto. Y esto es lo que reconoce no el 99%, el 100% de los especialistas, de los expertos, de los conocedores y de los que no conocen nada de esto. Que esta cláusula, como la interpretó Griesa, es imposible que alguien la haya escrito. El que tendría que ir a la cárcel es el que escribió esa norma y esa regla en un contrato. Pero no podemos hacerlo, porque lo que hizo el juez Griesa es llevar al extremo la falta de seguridad jurídica, que es interpretar una norma de un contrato escrito entre partes de forma tal de desvirtuarla y ponerla en favor de una de esas partes. Lo que ha hecho ha sido un escándalo internacional en el plano jurídico. Es como que uno firmara un contrato de alquiler con las cláusulas conocidas y estándar, y un día viniera un juez y dijera, no, donde usted lee esta cláusula quería decir que usted puede ser condenado a muerte por no pagar un mes de alquiler. Nadie lo hubiera firmado y esa cláusula no podría haber existido. Es decir, que este es el escándalo jurídico central del juez Griesa. Pero ese escándalo jurídico tiene una historia, y esa historia son los fondos buitres, que antes de obtener esta sentencia absolutamente ridícula, absolutamente descabellada, esta incongruencia de interpretación que hace Griesa y el sistema jurídico norteamericano, antes de eso, trató de embargar todos los bienes que tiene Argentina, empresas argentinas, empresas relacionadas con la Argentina en el extranjero. Claro, como la doctrina de la inmunidad soberana evidentemente protege los bienes de un país en el extranjero, y como no pudieron hacer aplicar cosas como la doctrina Drago, previas a la doctrina Drago, que es que se puede invadir un país para hacerle pagar la deuda, y tampoco se le puede embargar los fondos de ese país, consiguieron esto, que desde el punto de vista de lo que plantea Griesa, es algo que además ha ocasionado un verdadero galimatías jurídico, porque ¿qué es lo que dijo Griesa con esta sentencia pari passu? Dijo, Argentina debe pagarle primero a Paul Singer sus 1.600 millones,
antes que pagarle al 93% que reestructuró. Pero ¿cuál era el problema? Y seguimos viendo este gráfico. En las mismas condiciones que los primeros fondos buitres que reclamaron, se encuentran además los llamados MITUs, que en títulos nominales tienen 2.400, pero que aplicando los parámetros de la sentencia de Griesa, aproximadamente son 8.000 millones de dólares, que eso ya está en el tribunal de Griesa. Y aprovecho ahora para desmentir algo que salió hoy en la prensa. No es una desmentida porque yo opino distinto o porque dijeron algo que el Ministerio de Economía o el gobierno piensa y alguien piensa distinto, o no es una desmentida con respecto a algo del futuro, es una desmentida con respecto a algo objetivo. O sea, un papelón mediático que ha ocurrido en el día de ayer, de anteayer y de hoy. Dicen que Griesa, hoy en su tribunal, va a discutir el problema del pago de un bono argentino que no es de reestructuración de deuda, el Bonar 24. Y que eso pondría en riesgo el pago del Bonar 24, pondría en riesgo lo que fuera. Bueno, es mentira, no porque a mí me guste o no me gusta que lo discute Griesa, porque piense que va a llegar a tal o cual resultado. Es mentira, porque es mentira. Griesa tiene hoy una evidencia hoy para discutir una cosa que nada tiene que ver con el Bonar 24. Si hay representantes de la prensa, pido que lo plasmen, porque hoy era tapa del Cronista Comercial. Una mentira, alevosa. No trata eso Griesa, no tiene nada que ver. No se va a hablar hoy en la audiencia del Bonar 24, porque la audiencia es para que Griesa corrija una metida de pata que ya hizo, lo mandó a hacer esta audiencia, la segunda instancia, y tiene que ver con el tema de los MITUs, no con otros bonos como el Bonar 24. Es tremendamente técnico, no vale la pena explicarlo porque es de detalle, pero es a ver si Griesa, le dice el segundo circuito, corrija su error. O sea, es un error de Griesa, es al revés, no es que Griesa está a la ofensiva, está tratando de abrir el paraguas, por eso hace una audiencia, por la metida de pata que ya hizo y que se la marca el segundo tribunal, porque Argentina reclama que eso es una metida de pata y le da el segundo circuito la razón a Argentina, como las últimas 3 veces, que lo manda Griesa a rehacer algunos de los desastres que viene haciendo una vez que comete sus errores, que son errores a medias, porque sabemos que Griesa se limita a hacer una escribanía que le firma cualquier cosa que le traen los propios fondos buitres. Y esto es literal porque le traen una orden y Griesa se reúne, hace el show y después firma la orden que le traen los abogados de los fondos buitres. Eso lo viene haciendo y afortunadamente el segundo circuito, para algunas de esas cosas, ha puesto límite. Pero bien, ¿qué es lo que hace? Esos 8.000 millones de dólares del paripazo original más los MITUs, que si se proyecta a los 5.900 millones de dólares de deuda nominal que no entró a las reestructuraciones, se va a 20.000 millones de dólares. ¿Y por qué hacíamos otro ejercicio? Porque esos 20.000 millones de dólares, ¿y qué quiero decir con esto? Y me permito hacer una pequeña reflexión. Si nosotros le pagábamos a Singer los 1.600, que alguien lo planteaba como una solución, lo que hacíamos es ponernos el grillete. Porque ¿cómo íbamos a hacer después, acto seguido, para que con los mismos derechos, con los mismos títulos y con la misma interpretación y con el mismo juez, no le pagáramos inmediatamente los 8.000 millones a los restantes MITUs? ¿Y qué decir del resto de los holdouts que iban a poder reclamar exactamente lo mismo? Entonces, quienes decían de manera ignorante, o me permito sospechar, asesorados por intereses que probablemente coincidan con los de los fondos buitres, o por ideologías que coincidan con las de los fondos buitres, decían que hay que ir y pagar. Y decían, esa es la solución. Esa no era la solución. Ese era el desastre más grande y el problema más grande que se podía armar en la historia de la deuda argentina. Ir a pagar 1.600 para después estar encadenado y no tener otra que pagar 20.000. Y digo esto porque después, si pagábamos esos 20.000, ¿qué duda había que los que habían aceptado por cada título de deuda de $1, no conseguir $4, sino conseguir 35 centavos, iba a conseguir un juez, sí razonable, diciendo, mire lo que pasó con los que esperaron. Le pagaron 4 veces más que yo. Sí, pero usted firmó un desistimiento. Sí, pero el desistimiento no tenía en cuenta. Y entonces, con una interpretación mucho menos tirada de los pelos que la del paripasu, algún juez en el mundo, y además incluso aplicando un criterio justo, le iba a decir, entonces usted cóbrese lo mismo.
Argentina, páguele lo mismo. Y rápidamente íbamos a estar en un abismo que tiene un número y se llama 500.000 millones de dólares. Y la deuda argentina iba a volver a ser más de 100% del PBI, como fue en 2001, y íbamos a haber dado un paso adelante para dar 2 pasos atrás y volver a ese 2001, donde la deuda era una carga impagable que limitaba, restringía y condicionaba nuestras políticas económicas y, por qué no decirlo, nuestra democracia. ¿Para qué votar si después la política económica se decide afuera del país por parte de los acreedores? Entonces, creo yo que la trampa de la que salió la Argentina se llamó básicamente defender nuestra dignidad, defender nuestros principios, defender nuestra soberanía, y que un paso enorme, extraordinario, es que esos principios que defienden y protegen esta soberanía y esta dignidad son principios hoy aprobados por un foro que representa a todos los países del mundo por una amplísima mayoría, como son las Naciones Unidas. Entonces, este camino que llevó primero a la solidaridad de países que nos acompañaron, como Amicus Curiae, como son el caso de Brasil, Francia, y lo hago, yo sé que esto puede parecer redundante, pero no puedo dejar de nombrar a países que a través de sus representantes fueron y pusieron la firma en el juzgado del juez Griesa para apoyar la posición de la Argentina, haciéndolo no en nombre, alguno de ellos, de su amistad con la Argentina, sino en nombre justamente de la preservación del sistema financiero internacional que el juez Griesa pone en riesgo con esa decisión. Son también México, es también Estados Unidos cuando se presenta ante el segundo circuito como a través de la Secretaría del Tesoro, como Amicus Curiae, es el Reino Unido que incluso votó una ley, es Uruguay, es Bolivia. Fíjense, no se trata de amistad con la Argentina para quienes quieren seguir insistiendo que este problema lo armó la Argentina. Miren quiénes apoyaron la causa de la Argentina, por lo menos por un tiempo en el que hay que agradecerles y honrar esas decisiones que tomaron. Pero el propio Fondo Monetario Internacional, ante la impotencia, también planteó las dificultades del fallo de Griesa, lo planteó en varios documentos. Lo hizo también el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, el G24, ASA, por supuesto, África, Sudamérica, la unidad el Foro de Cooperación, expertos que algunos de ellos tienen premios Nobel, y también apoyos como Jubilee, Euroclear, Fintech, el Banco de Nueva York, el propio Banco de Nueva York, con el que tenemos tantas dificultades porque después acató las órdenes de Griesa generándole problemas, y ahora voy a hablar de los problemas y algunas evoluciones recientes. Simplemente quería reconocer los apoyos que recibió la República Argentina en diferentes foros, y más adelante, para seguir con esto, tenemos algunos países que votaron leyes antibuitre. Tenemos también a la Asociación del Mercado de Capitales Internacionales, que también votó cláusulas antibuitre para los mercados, para los bonos. Quiero decir que esto ya transformó la historia de la deuda externa, en el caso argentino. Porque hoy la deuda que se está emitiendo con diferentes cláusulas para el tema de las mayorías, es decir, con mayorías menos exigentes se puede obligar a las minorías a acatar las reestructuraciones, y también con cláusulas pari passu modificadas para que ningún juez venga a interpretar esto. Es decir, que ya los títulos de deuda tienen la impronta no del ataque de los buitres, porque quiero decir algo, si Argentina se hubiera sometido y hubiera hecho, como dijo el que es hoy todavía candidato a presidente, pagar lo que diga Griesa en efectivo. Si hubiera hecho eso, no solo tendríamos 500.000 millones de dólares de nueva deuda externa, 500.000 millones por esa cantidad, podría ser por ignorancia. Quiero creer que por ignorancia querían hacer reendeudar al país yendo a pagarle al juez Griesa. Ya sabemos que 8.000 millones de dólares están ahí, tan firmes como los que se presentaron originalmente. Esto va a seguir funcionando, y una vez que se llegue a un acuerdo, si no es en condiciones justas, equitativas, sostenibles y legales, entonces seguramente un juez, es decir, si se arregla algo por encima de las reestructuraciones que ya se hicieron con los fondos buitres, probablemente vengan a reclamar
no ahora el 7%, sino el 93%. Esto no es una advertencia, es una realidad, va a ocurrir, lo estoy diciendo. Y así como decíamos que iban a venir los MeToo, que no eran 1.600, sino 20.000, hoy estoy diciendo que ni siquiera son 20.000, sino 500.000. Pero ya ha cambiado la historia, porque si Argentina no se hubiera opuesto, probablemente seguiríamos con estos problemas, pagando y pagando y pagando a uno y a otro, porque quiero decir que cualquiera con lo mismo, y quiero decir algo más, quiero comentar algo más. Entre esos MeToo, que no estaban en los 400 millones originales, estaban otros fondos buitres, pero también estaban los mismos fondos buitres. Es decir, que una parte le hicieron entrar en el primer tramo y otra parte en el segundo tramo. Esta fue una decisión estratégica y quirúrgica, porque el primer tramo lo limitaron a 1.600 para que pareciera que eran unas monedas. Nosotros en aquel entonces teníamos poco más de 20.000 millones de dólares. Hoy tenemos 33.000 millones de dólares de reserva, pero decían, tienen 22.000, 23.000 millones de dólares, que paguen 1.600 en efectivo, pueden. Y después venían esperando, atrás de un árbol estaban los otros 20.000 millones de dólares para cobrarse una vez que pisáramos el palito. Esto fue preparado. Ahora, lo que llama la atención, lo que parece absurdo, y esto puede ser porque es un tema complejo, que hemos explicado mucho y vamos a seguir explicándolo, para que lo entienda hasta el último argentino, lo que parece mentira es que los expertos económicos y financieros de algunas fuerzas políticas los hayan asesorado de tal manera, decirles hay que ir a pagar. Los mandaron a meterse a la boca del lobo y querían convencer a los argentinos que meterse en la boca del lobo, ir indefensos a esa trampa, era lo mejor que podíamos hacer y que cualquier cosa que hiciéramos que no fuera esa era un desastre. Lo que pasó en la Argentina los pinta de cuerpo entero. ¿Quién puede ser? Y ya no voy a hablar de personas, voy a hipotetizar. O alguien que trabaja para los buitres, o un endeudador serial que no le molesta, o realmente un burro. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. A esa trampa nos querían llevar. A esa trampa nos querían llevar. Apoyando a los fondos buitres. He recorrido prácticamente todos los foros internacionales, desde la OEA a las Naciones Unidas al Mercosur, hablando de este tema. Y los únicos especímenes de la especie humana que apoyan a los fondos buitres residen en la República Argentina. Si no son pagados por los buitres o los buitres mismos, los únicos. Esto es para analizar. Esto es para denunciar. Y esto es, porque lo digo desde acá, para que lo expliquen. No para que se hagan los giles ahora y digan, no, cambié de idea, ahora habría que negociar fuerte. No es así. No es así. Ahora no les queda otra a nadie que gobierne la República Argentina a partir del año 2015 para el año 2016 que negociar fuerte con los fondos buitres, porque ya todo el mundo va a estar mirando y todo el mundo sabe quiénes son los fondos buitres y hay principios de reestructuración de deuda que si este Parlamento apoya, van a ser también ley en la República Argentina. Esta es la forma. Esta es la forma, no bajo extorsión, no bajo el miedo, no bajo la complicidad. Hay que negociar para cerrar y pagar el 100% de nuestros compromisos, los tenga quien los tenga, pero en condiciones justas, equitativas, sostenibles y legales. Y esto lo ha convalidado ahora las Naciones Unidas. Y esto es lo último a lo que me quiero referir, muy brevemente porque ya lo he hecho, pero me quiero referir, este es el mapa y lo planteo de quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra y quiénes se abstuvieron. Da para analizar, pero simplemente quería hablar de estos principios básicos que estamos presentando hoy para que se conviertan en principios de orden público. Pero quiero decir, a los argentinos esto no nos tiene que costar, porque esto refleja la forma en la que después de ese default y ese desastre de 2001 se reestructuró exitosamente, con quita, con plazo, con tasa, nuestra deuda en default.
pero también expresa estos principios, cuáles han sido los ejes rectores en la batalla que se ha dado contra los fondos buitres, sus personeros, sus cómplices y sus promotores. La igualdad soberana entre los estados, la buena fe, la transparencia, la imparcialidad, el trato equitativo, la inmunidad de jurisdicción y de ejecución soberanas, la legitimidad, la sustentabilidad y la oponibilidad. Estos principios son los principios que hoy forman parte de un cuerpo de valores, de reglas, de orientaciones que las propias Naciones Unidas ha puesto para las reestructuraciones de deuda soberana. Estos principios, además, son un paso más que ha decidido dar las Naciones Unidas en el objetivo de impedir que los fondos buitres o pequeños grupos privados especulativos se valgan de vacío de la legislación. Y estos no son vacíos de la legislación, del poder de lobby, la capacidad de cambio de legislación, porque en el propio Estados Unidos estaba prohibido, según la doctrina Champerty, litigar con bonos que habían sido comprados en condición de default. Y a través de un proceso que tuvo lugar en el Parlamento, se quitó esto de la normativa, esto les permitió a los buitres litigar y después conseguir esta ridícula interpretación de la cláusula pari passu. Lo que quiero decir es que estos principios que hoy han sido consagrados ya por las Naciones Unidas son un paso más. Lo que se ha planteado las Naciones Unidas en el año 2016 es seguir trabajando en base a estos principios para tener un marco internacional para la reestructuración de las deudas soberanas. Es decir, que esta resolución es parte de un camino que se ha trazado las Naciones Unidas para seguir avanzando y el año que viene se espera tener avances y discusiones en las que Argentina ha sido fundamental. Ha sido la Argentina en su discusión, negociación, tratativa y diálogo con todos los países la que ha llegado a estos 9 principios a propuesta del G77 y a su vez el G77 actuando a propuesta de Argentina. Quiero reconocer también algunos países como la hermana República de Bolivia, que ha acompañado a través de sus representantes en Naciones Unidas, pero debo hacerlo con los 136 países para quien piense que Argentina está aislado del mundo. Me parece que los que están aislados del mundo, lo muestra el número, son los 6 países que también son plazas financieras y que se encuentran claramente discutiendo esto desde una visión parcial que obviamente se encuentra hoy en contraposición a lo que están reclamando la mayoría, la enorme mayoría de los países del mundo. Por eso quiero decir, después de agradecerles nuevamente su atención, después de agradecerles nuevamente a este Parlamento que esté tratando esta ley que ha presentado el Poder Ejecutivo Nacional, después de agradecerles, por supuesto, a esta comisión, haber escuchado la exposición del Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores en nombre del Poder Ejecutivo, lo que quiero decirles es que esto es un paso decisivo, no solo en la soberanía, no solo en la dignidad, no solo en la vía de crecimiento, de inclusión social, no solo en la independencia económica de nuestro país, no solo en la soberanía política y, por tanto, en la justicia social, sino además es una contribución de la Argentina a escala internacional para lo que fue un despiadado ataque de los fondos buitres que le impidió cobrar a nuestros acreedores reestructurados, más no pagar a la República Argentina. Argentina sigue pagando, no cae en default, pero los fondos buitres han atacado a nuestros acreedores ahora, generándole más y más juicios en el juzgado de Griesa y en otros juzgados, pero lo que digo es que este es un paso decisivo para que la Argentina sea, dado que habíamos caído en ese agujero que nos dejó el neoliberalismo, sea ahora, revirtiendo esa situación, poniéndose de pie un verdadero luchador a escala mundial por un mundo libre de buitres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ministro. Bueno, ponemos a consideración a los senadores si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno.
aparentemente ha sido muy claro, muy concreto, muy contundente. Le damos las gracias al ministro de Economía, al funcionario de Cancillería, Carlos Bianco, y bueno, vamos a pasar a firmar el dictamen para que esto pueda tener pronto tratamiento. Muchísimas gracias. Bueno, ¿listo? Bueno. El miércoles, muchísimas gracias. El miércoles lo sacamos. Buenísimo. Chao. Muchísimas gracias. Rodríguez, eso fue para vos.